Llegamos a la parte donde voy a mostrarte una comparativa súper interesante. De este lado tenemos los AirPods Pro de Apple versus los Bose Ultra Open. Audífonos abiertos desarrollados por Bose con un diseño súper brutal. Ahí voy a estar pasando imágenes un poco más de cerca. Ponte cómodo porque esto va a ser una comparativa súper interesante, ya que quiero ver acá si ya por fin Apple encontró unos rivales dignos. Quiero destacar un punto importante y es que en este canal no somos fanboy de nadie y este video ni lo patrocinó Bose ni tampoco lo patrocinó Apple. Ojalá yo que Apple algún día me patrocine uno de mis videos. Así que ponte cómodo porque aquí te lo voy a contar todo y al final voy a decirte cuál es mi favorito, con cuál me quedo yo. Voy a empezar con algo muy sencillo y es estuches, algo que la verdad es que marca la diferencia en un tipo de audífono como este. Y cabe mencionar, antes de seguir hablándote de los estuches, que estamos delante de dos productos completamente diferentes para un público diferente. Digo esto porque los Bose Open son unos audífonos abiertos y los de Apple van, ¿verdad? Como ya estamos acostumbrados, dentro del oído también usan almohadilla. Así que me parece a mí que esto es un producto que está desarrollado para un público que, qué sé yo, como que le gustan más los audífonos abiertos. Pero ustedes saben que en este canal a mí me gusta hacer este tipo de comparativa y para los usuarios que no han tenido la oportunidad de probarlos de Bose así abiertos, pues aquí te voy a contar mi experiencia al final de esta comparativa. Voy a seguir hablando de los estuches. Si lo vemos un poco más de cerca, pues de una vez nos damos cuenta que el estuche de los Bose es un poquito más gordo, un poquito más ancho. En cuanto al largo, son casi iguales, pero cabe mencionar que el de Apple es un poquito más pequeño. En cuanto a tecnologías, en ambos estuches, pues tenemos que el estuche de los Bose viene con USB-C, el de Apple también en esta generación ya incorporaron entrada USB-C. Cabe mencionar que voy a darle un punto negativo a los de Bose porque esto no vienen con carga inalámbrica, algo que es la norma en un producto de este precio y de esta categoría. Así que voy a darle un punto a los de Bose porque el de Apple viene con carga de batería inalámbrica, viene también con la certificación de MagSafe y cabe mencionar que el de Apple cuesta $250 y el de Bose cuesta $300. Es decir, que el de Bose es un poquito más caro. También voy a darle un punto al estuche de los de Apple, ya que el estuche de los de Apple viene con certificación a prueba de agua y el estuche de los Bose no cuentan con certificación a prueba de agua. Si bien es cierto que el audífono sí tiene certificación IPX4, está certificado para derrame, pero el estuche que vendría siendo una certificación aparte, pues este no cuenta con certificación a prueba de agua. Así que en cuanto a tecnología en el estuche, lamentablemente gana el de Apple, ya que a nivel de prestaciones, pues viene con mejores tecnologías. También si sumamos, el de Apple viene con una bocina, tiene un parlante, el cual si se te pierde el estuche, pues a través de tu iPhone tú vas a poder localizar el estuche y esto también se agradece. Me parece que el de Bose también tiene algo similar, pero no cuenta con una bocina. Si se te pierde el estuche del de Apple, pues esto es bueno porque tú empiezas a hacer sonar la bocina y es mucho más fácil para tú poder encontrarlo. Así que chicos, creo que con esto está todo dicho y el de Apple lo destroza. En cuanto a autonomía de batería en los estuches, ¿verdad? Cabe mencionar que el de Apple te proporciona una carga completa 24 horas total, es decir, audífono y estuche cargado al 100
pues te brindan una autonomía de 24 horas y el de Bose, carga completa, audífono y estuche, te dan una autonomía de 19.5 horas total. La carga de los audífonos es diferente. Por ejemplo, en los de Bose tenemos una autonomía en reproducción de música de 7.5 horas y en horas normales, en conversación, escuchando música inmersiva, pues te brindan una autonomía total de 4.5 horas. Así que hay que tomar en cuenta que la autonomía de batería en ambos casos también se mide si tú activas el sonido inmersivo o el sonido espacial. En el caso de los de Apple, pues ahí la autonomía de batería dura menos o dura más. Depende si tú estás escuchando música o reproduciendo contenido con estas tecnologías, porque de hecho hay películas que ya tú vas a poder disfrutarla con sonido de audio espacial en el caso de los de Apple. Así que en cuanto a la autonomía de batería, voy a darle un punto a los de Apple, pero están casi parejos porque el de Apple te brinda, por ejemplo, con sonido espacial activado, vas a tener una autonomía de 5.5 horas total y en conversación, pues te brindan hasta 4.5 horas de conversación con una sola carga. Es decir, que a nivel de autonomía de batería, pues están casi parejos. Los dos brindan casi la misma experiencia, tomando en cuenta que carga completa, el de Apple te brinda 24 horas total y el de Bose solamente te brinda 19.5 horas. Y es bueno mencionarlo en esta comparativa. Ahora voy a hablar de la tecnología, ergonomía, diseño en los audífonos. Aquí tengo, de este lado tengo el de Bose y del lado derecho tengo el de Apple. Fíjate, en cuanto a la ergonomía, si tú me preguntas a mí, Ale, ¿cuál es más cómodo al final del día? Si tú sales a trabajar o sales a hacer tus cosas normales con ambos auriculares, debo decirte que en cuanto a la fatiga, el de Apple me lo siento más pesado, es más incómodo. No sé si es porque como uno lo tenemos dentro de nuestro oído, no sé si esto marque la diferencia al final del día. Creo que en cuanto a la fatiga ganan los de Bose por dos razones. La razón número uno es que al ser abierto, pues cuando tú estás escuchando cualquier tipo de contenido, pues lógicamente no está recibiendo ese sonido tu oído directamente, sino que está afuera, abierto. Sin embargo, el de Apple está dentro del oído y si tú pasas 4, 8, 10 horas con el audífono puesto, pues lógicamente al final del día la fatiga es mayor en los de Apple y esto te lo voy a decir basado en mi experiencia. Experiencia en cuanto a llamadas, ¿cuál funciona mejor en una llamada? Pues lamentablemente gana el de Apple. Basado en la experiencia que he tenido cuando estoy conversando, he tenido muchas quejas con lo de Bose. Siempre me dicen que no me están escuchando bien y esto es algo que la verdad es, yo lo digo aquí en el canal, tal como me pasa. Con los de Apple, pues no sucede esto. Con los de Apple, tanto con el lado derecho como con el lado izquierdo, puedo hacer una llamada, puedo tener una conversación de manera normal y no tengo quejas. Sin embargo, con el de Bose, cuando estoy en una conversación, cuando estoy hablando con una persona, tienden a decirme que el audio no se escucha bien. Y ahora quiero hablarte de la tecnología en el audífono en sí y luego voy a hablarte de la experiencia de sonido, que creo que es algo que marcaría la diferencia en este tipo de producto y en esta comparativa. Primero, tecnología. En el de Apple tenemos un sensor de presión, un botón físico, pero Apple le llama un sensor de presión porque Apple siempre le está cambiando la vaina para que se escuche mejor y para el marketing. En el caso del Bose también tenemos un botón físico aquí atrás que funciona muy bien y en cuanto a la multimedia, pues funcionan casi iguales. Reproducir música, salto de canción, volver a la canción anterior, responder o hacer llamada. Ambos funcionan con el botón de presión. Quiero darle un punto a los de Apple porque el de Apple viene con cancelación de ruido y el de Bose, al ser lógicamente un audífono abierto, pues tú no tienes cancelación de ruido, sino que tú tienes sonido ambiente natural. El de Apple también cuenta con sonido ambiente, simplemente desactivando la cancelación de ruido, pues lógicamente ahí el de Apple empieza
a capturar el sonido ambiente, que en ese sentido le damos un punto al de Bose porque tú vas a tener sonido ambiente natural. Pero el de Apple funciona bien. No es que el de Bose, claro, le gana porque es sonido ambiente natural, pero el de Apple funciona bien tú activando y desactivando la cancelación de ruido. Así que en ese sentido vamos a darle un punto al de Bose porque tenemos sonido ambiente natural, pero le vamos a dar un punto al de Apple porque cuenta con cancelación de ruido. Es decir, que uno tiene una cosa mejor, pero el otro también tiene otra cosa mejor. Y me parece interesante mencionarlo en esta comparativa. También quiero mencionar un punto importante y es que en cuanto a la certificación a prueba de agua, como dije hace un rato, ambos vienen con certificación a prueba de agua, algo que me parece brutal. Los dos están certificados para pruebas de derrame. El Bose viene con certificación IPX4. El de Apple, ya nosotros hemos hecho pruebas de agua aquí en el canal, donde lo hemos sumergido en el agua, tanto el estuche como el audífono. Y esta certificación de Apple va brutal. Y en ese sentido voy a darle parejo. Sí me hubiese gustado que en los Bose, pues, que el estuche también viniera con certificación a prueba de agua, pero ustedes saben que en la vida no todo es perfecto. Ahora quiero pasar a un apartado súper importante y es que siempre me gusta hablar de esto cuando hago una comparativa de audífono y es que me gusta más el de Bose cuando tú lo usas con otra plataforma. Es decir, si tú usas Android, pues lógicamente el de Bose te brinda mejor prestación en Android. El de Apple, la mayoría de las tecnologías tú la vas a encontrar si lo usas con un iPhone. Y creo que esto marca mucho la diferencia porque si tú tienes, por ejemplo, el Galaxy S23 Ultra o el 24, pues tú quieres que si tú te pillas un audífono, tú quieres que ese audífono te esté dando toda la tecnología que tiene, como el sonido espacial, el sonido inmersivo y todo ese rollo, algo que no pasa con el de Apple. Cuando tú conectas el de Apple con otra plataforma, pues hay muchas tecnologías que no funcionan. Y me parece interesante que tú lo sepas que en ese sentido le damos un punto al de Bose porque tú descargas la aplicación de Bose tanto para Android como para iOS y ahí tú vas a poder exprimir a fondo toda la tecnología que tienen uno y otro. Y en ese sentido le damos un punto al de Bose porque funciona igual, no importa con la plataforma que tú lo uses. También quiero darle un punto positivo a Apple porque vienen con sensores con detención de movimiento y sensores con detención de llamada. Y esto es muy bueno porque cuando tú estás reproduciendo música, si tú te quitas el audífono, pues ese contenido automáticamente se pone en pausa o viceversa. Si te vuelves a colocar el audífono, ese contenido empieza a reproducirse. O, por ejemplo, si te lo quitas y estás en una llamada, pues el audífono, por la detención de movimiento, tumba la llamada. O sea, te saca el audio de la llamada y se va al otro dispositivo. Pues en los Bose Ultra Open, pues no tenemos ni detención de llamadas, no tenemos ni sensores con detención de movimiento y en ese sentido voy a darle un punto negativo. Señores, fíjense por dónde vamos de comparativa. Estamos hablando que este Bose Ultra Open cuesta $300 y el de Apple cuesta $250. No es por defender a Apple, pero me parece a mí que un producto de $300 que no venga con un estuche con carga inalámbrica, algo que es muy normal en un producto de esta categoría, con estas prestaciones. Tampoco no viene el estuche con certificación a prueba de agua, tampoco no viene con sensores con detención de movimiento y sensores con detención de llamada. O sea, creo que hay muchos fallos que no me gustan de estos Bose Open Ultra o estos Bose Ultra Open. Siempre me confundo con el nombre. Ahora voy a pasar a un apartado importante y yo sé que muchos de ustedes quieren saber. Calidad de sonido. Ustedes saben que Bose se caracteriza por realizar los productos con el mejor sonido que hay en el mercado. Pero en los últimos años, Apple se ha puesto las pilas y yo creo que ahora mismo a nivel de sonido,
y este tema del sonido espacial va brutal en los AirPods Pro generación 2, lo que vienen con la entrada USB-C. Creo que a Apple no le gana a nadie. Y de una vez en este apartado, si tú me preguntas a mí, Alex, pero por fin, ¿cuál de los dos sonó mejor? Pues el de Apple suena mejor, suena más duro y la tecnología con sonido de audio espacial o sonido inmersivo, como tú quieras llamarle, pues gana el de Apple. Siempre y cuando que tú disfrute o reproduzcas ese contenido a través de un iPhone y que tú estés reproduciendo la música de Apple. Por ejemplo, si tienes Apple Music, pues ahí hay playlists enormes donde tú vas a poder disfrutar de esos contenidos que vienen con sonido espacial. En lo de Bose también funciona, viene con una con certificación de sonido inmersivo, funciona muy bien, no es que no suena malo, pero el de Apple creo que tiene una ventaja al ser un audífono que va adentro y tiene una ventaja también que viene con almohadillas y al tú poner, la cámara no está enfocando bien, no pasa nada, pero al tú tener almohadillas, pues esto te da una ventaja para que tú puedas tener una mejor experiencia tanto con el sonido como con la cancelación de ruido. Y basado en la experiencia y basado en las pruebas que yo he hecho, pues sin dudarlo, chicos, lamentablemente estos AirPods Pro lo destrozan, suenan mucho mejor y siento que la experiencia en cuanto al sonido espacial, pues también va más brutal. El de Bose funciona bien, se escuchan bien, pero al ser abierto, siento que al tú tener el audífono un poquito lejos de tu orificio del oído, pues yo creo que ahí es que eso marca la diferencia y por eso el de Apple se escucha mejor. Cabe mencionar que el de Bose tiene un ecualizador a través de la aplicación. Si te lo pillas, descárgala, pues que quiero que sepas que a través de la aplicación tú vas a poder aumentar los bajos, vas a poder también interactuar con los graves, los agudos. Es decir, tiene un ecualizador súper interesante y para tú sacarle el mejor provecho a los Bose Ultra Open, pues te recomiendo que si te lo compras, pues descárgate la aplicación para que tengas una mejor experiencia. Conclusión final por parte mía, pues sin duda, en esta comparativa ganan los de Apple. Ganan por varias razones. Razón número uno, el precio. Son más baratos. Tomando en cuenta las cosas que acabo de decirte, no me gusta de los Bose que, por ejemplo, el estuche no cuenta con carga inalámbrica, el estuche no viene con certificación a prueba de agua. También no vienen con sensores con detención de movimiento, no vienen con sensores con detención de llamada. Y cuestan $300. Lo de Apple no me gusta, que el de Apple está optimizado para que tú lo puedas exprimir a fondo con un iPhone o con la plataforma de iOS. Y creo que es el único punto negativo que le veo al de Apple, porque no a todo el mundo le gustan los iPhone. Vamos a estar claros. Hay muchísimos usuarios allá afuera que le importa un comino tener un iPhone y sin embargo quizás quieran pillarse los AirPods Pro, pero no pueden hacerlo dado a que muchas tecnologías no van a poder aprovecharla. Creo que es el único punto negativo que voy a darle a los de Apple. Y ustedes saben que en este canal yo no soy fanboy de nadie, yo aquí digo las cosas como son y lamentablemente los de Apple destrozaron a los audífonos de Bose. Pero yo quiero que ahora tú vayas aquí a la caja de comentarios y me cuente tu punto de vista. Para ti, ¿cuál de estos dos es el ganador? ¿Cuál te gusta más? ¿Cuál diseño te gusta más? Ciertamente que este diseño y este concepto en los Bose a mí me fascinó. Y ya por último, si tú eres un usuario que te molesta tener estos audífonos aquí adentro o que la fatiga para ti es algo que marca la diferencia, pues creo que ahí te funcionaría muchísimo este audífono de Bose. Pero si eres un enfermo con la buena música, que suene bien la música y tú cuentas con un iPhone, pues sin dudarlo vete con tu AirPods Pro generación 2. Muchas gracias y te veo en la próxima comparativa. Bye bye, hasta la próxima.